Pues aquí estamos de nuevo con estos pequeños programas de 15 minutos para Radio María Perú. Una amiga me pidió que contribuyera y lo hago con gusto, con un poco de temor y temblor, como dice la Biblia, ¿no? En tantos lugares, y Pablo también dice que trabajemos, obremos nuestra salvación en temor y temblor. Así que hay que tener cuidado al hablar, me parece, a mí se habla demasiado y muchas veces hay una tensión entre hablar o callar. Eh, lo que sí me anima, entre otras cosas, primero que me han dicho que a algunos les gustan los videos de YouTube, que creo que es un medio popular, se accede fácilmente. También lo grabo como nada más una grabación para radio sin visual, pero modestamente me grabo para YouTube, pongo algunas imágenes, algo bien elemental, no tengo mucha capacidad para cuestiones más vistosas. Y lo que me viene en mente en primer lugar para justificar a mí mismo quizá por qué hacer esto o con qué derecho hacer esto, ¿no? Como le pidieron a Jesús, con qué autoridad haces esto, ¿no? O a Jeremías, que justifica que Dios lo envió. Pues a mí me encanta como definición personal. A veces me llaman el doctor tal y cual. No me interesan mucho los títulos, pero sí hay títulos que corresponden, yo creo, a una realidad. Y a mí el título que me gusta mucho es el título maestro. Y me hace pensar en Hechos, capítulo 13, que dice muy bonita, de manera muy bonita y modestamente, ¿no? Había en la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros. Y mencionan en este orden tan interesante, ¿verdad? Bernabé, Simeón llamado Níger, así que no sé si era negro o qué, pero ese es su apodo. Lucio el Cirinense, Manahem, nombre bien judío, hermano de leche del tetrarca Herodes. Y en último lugar, y Saulo, el apóstol Pablo, lo cual me gusta mucho como lo escribe Lucas, ¿no? Obviamente el gran héroe de la segunda parte de Hechos de los Apóstoles es el apóstol Pablo. Entonces yo creo que de algún modo esto refleja digamos, mi espiritualidad. La modestia es algo que dijeron que mi papá era humilde. Y yo creo que algo de eso se me pegó y mi mamá también, una mujer muy sencilla y que dejó un gran olor de santidad en el sentido de alegría, en el sentido de popularidad del recuerdo de ella después de, murió en 1974, 46 años, ¿no? Todavía cuando voy yo al pueblo donde crecí, cerca de Miami, la recuerdan con mucho cariño. Así que vengo de esos padres. Así que estoy hablando de cosas más personales y pienso hablar de cosas más personales. Muchas veces, bueno, fui profesor de Sagrada Escritura durante mucho tiempo, ¿no? Y todavía me encanta explicar las escrituras. Tengo un sitio web para eso. Si buscan Chávez, Biblia,
posiblemente lo encuentren, ¿no? Con escritos en español, la mayoría en inglés. También me encanta hablar de los santos y de la espiritualidad y hacer reflexiones, especialmente en este tiempo del coronavirus, que nos ha traído todos juntos en algún sentido, ¿no? Se habla del distanciamiento social, ahora están corrigiéndolo, diciendo es distanciamiento físico, pero a nivel social deberíamos seguir en comunicación. Han abierto las cosas de nuevo aquí en el estado de la Florida y inmediatamente han aumentado los casos de contagio de coronavirus. Quiere decir que todavía hay que tener muchísimo cuidado de pensar que no pasa nada, estamos aburridos tanto tiempo encerrados. Yo, por cierto, estoy acostumbrado a estar un poco encerrado, todavía tengo un poco vocación de monje o de fraile, quizá dominico, y así empecé yo mis estudios teológicos en México. En YouTube tengo aquí una bella imagen, me parece muy apropiado, de la Virgen de Guadalupe, que compré en México, en el Jardín del Arte o cerca del Jardín del Arte, que es un lugar maravilloso en San Ángel, en la Ciudad de México, que para mí es lo máximo, ¿no? Yo nací en Cuba, pero dicen que tengo alma mexicana o que soy medio mexicano, yo me considero medio mexicano. Pero esta Virgen de Guadalupe es de la escuela cusqueña, es de hechas en Perú. Entonces es interesante esta combinación de Perú y México, ¿verdad? Y pondré otra, que a ver si nos protege un poco, Santa Rosa de Lima. Esta la compré en Lima y tiene a dos ángeles, a San Miguel, según me dijeron, y Uriel, mi luz es Dios, el cuarto gran arcángel o algo así de toda la literatura judía, que hay varios, ¿no? Miguel, Rafael, el que sana, ¿no? Gabriel, mi campeón es Dios, y después Uriel, si no me equivoco, quiere decir mi luz es Dios. Micael quiere decir quién como Dios, ¿verdad? Pero hablando de esto de ser maestro, también me recuerdo de lo que dice la epístola de Santiago. Y sí les comparto que yo cobro mucho alimento de leer las escrituras y por eso también me siento animado a compartir con ustedes el alimento espiritual que nos da la palabra de Dios, siempre leída frescamente de nuevo, ¿no? Yo me la conozco bastante bien, pero la leo como si fuera algo nuevo que estoy leyendo o oyendo. Cuando la proclamo en la iglesia, lo hago como una experiencia nueva de descubrir lo que Dios nos está hablando. Entonces en eso sí me siento llamado por el Señor a ser maestro. Yo hice otra carrera anteriormente, después de intentar de ser un fraile dominico en México, que no funcionó por razones que quizá les comparta poco a poco, ¿no? A veces en la vida tomamos decisiones de jóvenes que tienen una enorme consecuencia, que no, ni siquiera nos damos cuenta y en algún momento hay que seguir adelante sin mirar el pasado, ¿verdad? Y Dios nos puede salvar el pasado, ¿no? Yo tenía un gran profesor de Biblia que precisamente habló de todas las tragedias de Israel, la destrucción del templo, de la tierra, su ida al exilio en una tierra extranjera, impura, una tierra de opresión, Babilonia, ¿no? La cautividad de Babilonia, ¿no? Y ahí repiensan toda su historia, esto ya lo hemos hablado en estos programas varias veces, pero repiensan toda su historia bajo el liderazgo de grandes profetas y líderes, Ezequiel en la parte temprana y después lo que los estudiosos llaman los deuteronomistas, ¿no? Una escuela cuyos principios se encuentran en el libro del Deuteronomio y después se exponen
en lo que los judíos llaman los profetas anteriores, que para nosotros serían los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y terminan en fracaso, terminan en exilio. Y después vienen los profetas posteriores que todos anuncian salvación, pero la anuncian porque han sido compuestos estos libros para dar un mensaje alentador de salvación de la venida del Mesías. Originalmente Amós y Oseas y otros de estos profetas posteriores, Isaías también, Jeremías, Ezequiel, son profetas que duramente critican a Israel y predicen tragedia y fracaso. Pero esos profetas han sido editados, han sido manejados, redactados, se les han puesto cosas para convertirlos como su mensaje final en algo alentador de salvación que Dios al final triunfará con su plan. Es la esencia de la fe bíblica. Y con Jesús lo mismo. ¿Y cómo termina la vida de Jesús? Termina en la cruz, abandonado. A los ojos humanos un gran fracaso. Eso lo expresan los discípulos de Emaús. Nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir Israel, a librarnos finalmente de los poderes extranjeros que nos oprimen, nos imponen impuestos y nos maltratan y humillan. No somos el pueblo de Dios. Y Jesús les explica por qué tuvo que sufrir, por qué las escrituras habían predicho todo esto. Y se les abren los ojos en la fracción del pan. El pan eucarístico que nos falta ahora, pero tenemos el pan de la palabra también, ¿no? Y entonces Él muestra que ha triunfado, que Dios ha triunfado en Él con la resurrección. Así que todos resucitamos, a veces, varias veces hay que resucitar, ¿no? Pero sí les recordaba que el apóstol Santiago dice que no se hagan muchos de ustedes maestros, hermanos míos, sabiendo que nosotros, es un maestro, tendremos un juicio más severo, pues todos caemos muchas veces. Si alguno no cae hablando, es un hombre perfecto, capaz de poner freno a todo su cuerpo. Capítulo 3 de Santiago. Hoy en día hay que tener un cuidado tremendo hablando, ¿no? Porque se puede ofender a todo el mundo. Ahora están tumbando las estatuas de personas de la antigüedad o de la historia, que en ese momento alguien puso su estatua, pero después ahora vienen gente que no le gusta la estatua. Y por decir muchas cosas, a veces sí son cosas insensatas que se dicen, pero también yo creo que hay un sentimiento de lo que llaman la correctitud política esta, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado en no ofender a nadie en nada. Y eso es una tensión que hay, porque Jesús cuando decía raza de víboras, no creo que hoy en día se les definiría como políticamente correcto. Así que hay que tener un balance, tampoco nadie quiere estar metiendo la pata con... Pero sí la verdad me parece a mí que es algo muy importante, es una de las pocas cosas de las cuales me glorío de algún modo, ¿no? La humildad y la verdad dicen que están relacionadas. Santa Teresa de Jesús decía, la humildad es la verdad. Así que aceptar una verdad es ser humilde, porque la verdad total es que somos poca cosa. Yo pudiera hablar como San Pablo de algunos credenciales y sin embargo el resultado final es una pequeña audiencia de posiblemente de personas muy humildes, ¿no? Yo grababa una vez un programa brevemente para esta amiga y yo le pregunté una vez, ¿y quién escucha esto? Y me dijo, bueno, hasta ahora sabemos que hay una persona de la India que está en cárcel. Esa persona te escucha.
Y dije, bueno, bueno, creo que esto sí vale la pena porque es más de una persona, pero con esto voy a terminar y me despido porque el tiempo se acaba y lo subo a YouTube, que toma un poco de tiempo. Que Dios los bendiga.